Muy buenos días para todos. Que el Señor les bendiga. Y muchas gracias por compartir este corto tiempo conmigo aquí hablando un poquito de la lección de la escuela sabática. Para el día de hoy tenemos un nuevo tema y es la lección del día sábado 29 de enero titulada Jesús el sacerdote fiel. Si Jacob no se hubiese arrepentido previamente del pecado que cometió al adueñarse fraudulentamente del derecho de la primogenitura, Dios no habría escuchado su oración, ni le hubiese salvado la vida misericordiosamente. Así, en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecados aún inconfesos, cuando lo atormenten el temor y la angustia, sería aniquilado. La desesperación acabaría con su fe y no podría tener confianza para rogar a Dios que le librase. Pero por muy profundo que sea ese sentimiento que tiene de su indignidad, no tiene culpas escondidas que revelar. Sus pecados han sido examinados y borrados en el juicio y no puede recordarlos. Satanás induce a muchos a creer que Dios no se fija en la infidelidad de ellos respecto a los asuntos menudos de la vida. Pero en su actitud con Jacob, el Señor demuestra que en manera alguna sancionará y no tolerará el mal. Todos los que tratan de excusar u ocultar sus pecados, dejándolos sin confesar y sin haber sido perdonados en el registro del cielo, serán vencidos por Satanás. Cuanto más exaltada sea su profesión y un honroso el puesto que desempeñen, tanto más graves aparecen sus faltas a la vista de Dios. Y tanto más es seguro el triunfo del adversario. Los que tardan en prepararse para el día del Señor no podrán hacerlo en el tiempo de la angustia, ni en ningún momento subsiguiente. El caso de esos es un caso sin esperanza. Los cristianos profesos que llegarán sin preparación al último y terrible conflicto cesarán sencillamente con sus pecados por palabras de angustia consumidora, mientras los impíos se reirán de esa angustia. Esas confesiones son del mismo carácter que las de Esaú o las de Judas. Los que las hacen lamentan los resultados de la transgresión, pero no su culpa. No sienten verdadera contrición ni horror al mal. Reconocen sus pecados por temor al castigo simplemente, pero como lo hizo Faraón, volverían a maldecir al cielo si suspendiesen los juicios de Dios. La historia de Jacob nos da además la seguridad de que Dios no rechazará a los que han sido engañados, tentados y arrastrados al pecado, pero que hayan vuelto a Él con verdadero arrepentimiento, mientras Satanás trata de acabar con esa clase de personas. Dios enviará a sus ángeles para consolarlos, para protegerlos en el tiempo del peligro. Los asuntos de Satanás son realmente feroces y resueltos, son engaños terribles, pero el ojo de Dios descansa sobre su pueblo. Y eso es una gran bendición y una gran esperanza. Y su oído escucha su súplica. Su aflicción es grande. Las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero en el refinador como tal
los sacará como oro purificado por el fuego. Así que el amor de Dios para sus hijos durante el periodo de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad. Pero necesitan pasar por el horno de fuego. Debe consumirse su mundanalidad para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia nos ha sido concedido a todos a fin de que sea un tiempo especial para que nos podamos preparar para ese instante. Jacob venció porque fue perseverante y porque fue resuelto. Su victoria es una prueba evidente del poder de la oración, y todos los que se aferran a las promesas de Dios, como lo hizo él, y que sean tan sinceros como él lo fue, tendrán tan buen éxito como él. Por otro lado, los que no estén dispuestos a negarse a sí mismos, a luchar desesperadamente ante Dios y a orar mucho y con empeño para obtener su bendición, no lo van a conseguir. ¿Cuán pocos cristianos saben lo que es luchar con Dios? ¿Cuán pocos son los que jamás suspiraron por Dios con ardor hasta tener como intención todas las facultades del alma? Cuando las olas de indecible desesperación envuelven al suplicante, cuán raro es verle atenerse con fe inquebrantable a las promesas de Dios. Eso lo dice el Conflicto de los Siglos, la página 606. Los que solo ejercitan poca fe están en mayor peligro de caer bajo el dominio de los engaños de Satanás y del decreto que violentará sus conciencias. Y aún en caso de soportar la prueba en el tiempo de angustia, se verán sumidos en mayor aflicción porque no se habrán acostumbrado a confiar en Dios. Las lecciones de fe que hayan descuidado tendrán que ser aprendidas bajo el terrible peso justamente del desaliento. Deberíamos, por lo tanto, aprender ahora a conocer a Dios, poniendo a prueba sus promesas. Los ángeles toman nota de cada oración ferviente y sincera. Así que sería mejor sacrificar nuestros propios gustos antes que descuidar la comunión con Dios. La mayor pobreza y la más absoluta abnegación con la aprobación divina valen más que las riquezas, valen más que los honores, las comodidades y las amistades sin ella. Debemos darnos tiempo de orar. Si no dejamos absorber por los intereses mundanos, el Señor puede darnos ese tiempo que necesitamos, quitando nuestros ídolos, ya sean estos de oro, casas, tierras, gustos. Si los que proclaman la última solemne amonestación a este mundo rogasen por la bendición de Dios, no con esa frialdad y con esa indolencia, sino con fervor y con fe, como lo hizo Jacob, encontrarán muchas ocasiones en que podían decir: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y serían entonces considerados como príncipes en el cielo, con poder para prevalecer con Dios y los hombres. El tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente, se iniciará muy pronto. Y para entonces necesitamos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia.
Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado. Pero este no es el caso respecto de la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda, dice el Espíritu Profecía, no alcanza a darse cuenta de la magnitud tan dolorosa que viene. En aquel tiempo de tribulación, cada alma deberá sostenerse por sí sola ante Dios. Si Noé, Daniel y Job estuvieran en el país, vivo yo, dice Jehová el Señor, que ni a mi hijo ni a mi hija podrán ellos librar por su justicia, tan solo a sus propias almas librarán. Dice Ezequiel 14:20. Así que ahora, mientras que nuestro sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección de Cristo. Nuestro Salvador no puede ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo que tenemos pecaminoso que se acaricia, por el cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo: viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Juan 14:30. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado que Satanás pudiese sacar ventaja. Y esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Es esta vida, es en donde debemos separarnos del pecado, por la fe en la sangre expiatoria de Cristo. Nuestro amado Salvador nos invita a que nos unamos a Él, a que unamos nuestra flaqueza con su fortaleza, nuestra ignorancia con su sabiduría, nuestra indignidad con sus méritos. La providencia de Dios es la escuela de la cual debemos aprender a tener la mansedumbre y la humildad de Jesús. El Señor nos está presentando siempre, no el camino que escogiéramos y que nos parece más fácil y agradable, sino el verdadero, el que lleva a los fines verdaderos de la vida. Así que de nosotros está, pues, que cooperemos con los factores que Dios emplea en la tarea de conformar nuestros caracteres con el modelo divino. Nadie puede descuidar o aplazar esta obra sin grave peligro para su alma. Debemos participar aquí de los sufrimientos de Cristo si queremos compartir después su gloria. Si procuramos nuestros propios intereses y placeres en vez de agradar a Dios y hacer prosperar su valiosa causa que sufre, deshonramos por ese lado a Dios y a la santa causa que profesamos amar. Solamente disponemos de muy poco tiempo para trabajar en el servicio de Dios. Nada debe parecernos demasiado costoso para la salvación de la desgarrada grey de Jesús. Por lo tanto, quienes pacten ahora con Dios por medio de sacrificio serán pronto reunidos en la patria celestial para recibir una rica recompensa y poseer el nuevo reino por siempre jamás. Qué hermosa promesa la de este sacerdote fiel que tenemos. Vivamos enteramente para el Señor. Demostremos por nuestra ordenada conducta y pía conversación que hemos estado con Jesús, que somos humildes discípulos. Debemos trabajar mientras dure el día, porque cuando llegue la tenebrosa noche de tribulaciones y de angustias, va a ser demasiado tarde para trabajar por Dios. Jesús está en su santo templo y ahora aceptará nuestros sacrificios. Él es el sacerdote fiel que nos habla esta lección del día de hoy y de esta semana. Las transgresiones de nosotros van a quedar borradas porque Él es un sacerdote fiel que intercede por nosotros. Entonces los santos y los justos
seguirán siendo santos y justos porque todos sus pecados habrán quedado borrados. Y ese es el sacerdote fiel que nosotros tenemos, al cual acudimos y debemos acudir diariamente para nuestro beneficio y para nuestra santificación. Por lo tanto, lo que debe hacerse para salvar almas de la inminente tormenta de ira ha de ser hecho antes que Jesús salga del lugar santísimo del santuario celestial, donde está ofreciendo como sumo sacerdote fiel. Que el Señor les bendiga.